Tras rescatar a una novia sencilla y contratada de una ventisca mortal, un solitario montañés descubre que su mente es más afilada que cualquier espada. Cuando el despiadado hombre que la compró viene a reclamar su propiedad, deberán usar sus habilidades combinadas para defender el santuario que construyeron sin saberlo. El mundo de Silas Blackwood comenzaba y terminaba con el penetrante aroma a pino y el profundo silencio de las montañas de Montana. Su cabana, enclavada en un alto valle y construida por sus propias manos, era testimonio de una vida reducida a sus elementos esenciales. Los troncos estaban hábilmente entallados, la chimenea de piedra tiraba a la perfección, y en el interior todo tenía su propósito y su lugar. Las herramientas colgaban de ganchos en la pared, las pieles se apilaban en pilas ordenadas y escalonadas, y dos tazas de hojalata, una ligeramente más abolada que la otra, reposaban en el estante sobre su fregadero seco. Bebía de la abollada. La otra ya no la tocaba. Era el único adorno en un hogar que se había convertido en una fortaleza contra el recuerdo. Un exilio tranquilo y ordenado de un mundo que le había arrebatado a su familia con la violencia silenciosa de una fiebre invernal. Su vida era un ritmo de estaciones y supervivencia. Hablaba el lenguaje del bosque, el crujido de una ramita que anunciaba la proximidad de un ciervo, el cambio en el viento que prometía nieve, la sutil perturbación en la tierra que marcaba el paso de un zorro. Era un lenguaje que prefería, era honesto, no mentía ni hacía promesas incumplibles, pero el bosque no comerciaba con sal, ni con trampas de acero, ni con café, así que 4 veces al año Silas cargaba su mula con los frutos de su soledad y descendía de su santuario montanoso al ruidoso y caótico mundo de los hombres. El viaje al puesto comercial de North Fork era un descenso a una naturaleza diferente. El aire limpio y frío de las tierras altas dio paso al olor denso y empalagoso a humo de leña, whisky barato y cuerpos sin lavar. El silencio que tanto apreciaba fue reemplazado por la cacofonía de saludos a gritos, risas de borrachos y el sonido incesante y chirriante de un violín mal tocado que legaba del salón. Silas se movía con un propósito silencioso y discreto. Intercambiaba sus mejores pieles de castor y bisón con el dueño del puesto, un hombre llamado Henderson. Toda la transacción se concretaba en menos de 20 palabras. Cargó su mula con harina, salió un hacha nueva, sin detenerse en ella, pues su presencia ya empezaba a deshilacharse por la inoportuna proximidad a tantas otras almas. Estaba atando el último saco a su mula cuando un nuevo sonido interrumpió el estruendo, el traqueteo de un carruaje elegante y bien amortiguado, un vehículo completamente fuera de lugar en aquel puesto de avanzada tan agreste. Se detuvo entre una lluvia de barro, y de él salió un hombre con un abrigo de lana a medida y botas de ciudad lustradas. Era ruidoso y corpulento, con la cara roja por la bebida y la vanidad. Silas reconoció al tipo. Un especulador de tierras, un hombre que vea montanas y solo vea madera, que vea ríos y solo vea oro. Y detrás de él, descendiendo al barro con silenciosa resignación, había una joven. Era, como observó Silas con la mirada distante de un trampero, sencilla. No fea, sino completamente anodina, con el pelo castaño recogido en un mono severo y un sencillo vestido de lana gris que no la favorecía en absoluto. Su porte era de una quietud que podría confundirse con docilidad, pero sus ojos, al levantarlos brevemente, eran inteligentes y vigilantes. El especulador, un hombre llamado Croft, la agarró del brazo, clavándole los dedos en la carne. «Quédate aquí y no te desvíes», le ordenó en voz tan alta que todo el puesto lo oyó. «Pague un buen dinero por ti, no creas que puedes perderte». Le puso una pequeña caja en las manos y desapareció en el salón. La mujer, Annalise, como Silas sabría más tarde que se llamaba, miraba fijamente al frente, con el rostro como una máscara de cuidadosa neutralidad, sin delatar nada. Silas sintió una opresión familiar e indeseada en el estómago. Era la imagen de una trampa y una criatura atrapada en ella. Se dio la vuelta, diciéndose a sí mismo que no era asunto suyo. El tiempo, sin embargo, tenía otros planes. El cielo, de un azul plácido una hora antes, se había vuelto de un gris plomizo y amoratado. El viento arreció, aullando desde las cumbres con una furia repentina y feroz. La nieve empezó a caer no en copos suaves, sino en una cortina espesa y cegadora. La temperatura se desplomó. Henderson, el dueño del puesto, empezó a cerrar las ventanas. «Hay una nevada»,
Gritó a los hombres que buscaban refugio: «Nadie va a salir de aquí». Pero Croft, saliendo del salón con una botella en la mano, se limitó a reír. Empujó a Annalise hacia el carruaje, ignorando su visible vacilación. «Un poco de nieve no me detendrá», bramó. «Tengo asuntos que atender». Silas los vio marchar, con una sombría premonición. Las montanas no toleraban a los necios. Se refugió en el establo, decidido a esperar a que pasara la tormenta. Pasó una hora, luego 2. El mundo fuera de las puertas del establo era un torbellino blanco. Era casi al anochecer cuando un trampero de un valle cercano entró tambaleándose, medio congelado y cubierto de nieve. Hay una carreta volcada en el paso. Parloteó el hombre con los labios congelados. Una elegante. Tiene mala pinta. Un frío sentido del deber, el mismo instinto que lo hacía revisar una línea de trampas incluso con el peor tiempo, impulsó a Silas de vuelta, se adentró en la tormenta, siguió el rastro con el viento azotándolo hasta que lo vio. El carruaje era una forma oscura y rota contra la nieve, con una rueda astilada y los caballos muertos. El señor Croft yacía cerca. Su fino abrigo de lana no era rival para un cuello roto. Y acurrucada entre los restos, envuelta en una manta fina y rasgada, estaba Annalise. Estaba pálida como la nieve misma, con los labios azules, el cuerpo atormentado por violentos temblores, pero tenía los ojos abiertos. Se fijaron en él, en una súplica silenciosa y desesperada. Durante un largo instante, Silas permaneció allí, con el viento aullante como su única compañía. La montana le había ofrecido una opción. Podía alejarse, regresar a su soledad, y dejar que la tormenta la reclamara como se había reclamado todo lo que una vez le importó. O podía intervenir. Con una maldición en voz baja que se perdió en el viento, avanzó a grandes zancadas, levantó a la frágil y gelida mujer en sus brazos y le dio la espalda a la muerta. Comenzó el largo y lento ascenso de regreso a su cabaña, un lugar que no había conocido la presencia de otra alma en 5 largos años. El viaje desde la carreta volcada hasta la cabana fue una batalla contra el viento y el frío inminente. Silas cargó a Annalise a través de la ventisca, con su propio cuerpo como escudo contra la tormenta castigadora. Se movía con el ritmo constante y devorador de quien sabía que las montanas te matarían por un instante. La cabana, cuando finalmente llegaron, era menos un hogar y más una parte de la montana misma. Una estructura baja y robusta de madera oscura y piedra, con el techo ya cubierto por una gruesa capa de nieve. Abrió la puerta de una patada, la llevó adentro y la depositó con cuidado en un sencillo catre cerca de la chimenea de piedra. El único mueble de la habitación que no estaba dedicado a la pura supervivencia. Para Annalise, la conciencia regresó en oleadas, cada una menos fría que la anterior. Estaba envuelta en la calidez densa y almizclada de una piel de búfalo. El aroma a humo de lena como un bálsamo reconfortante. El mundo fuera de la única y pequeña ventana de la cabana era un caos blanco y arremolinado, pero dentro, un fuego rugía en la chimenea, cuya luz disipaba las sombras. Observó al hombre, Silas, mientras se movía por el pequeño espacio. Era todo movimiento silencioso y eficiente. Atizaba el fuego, derretía nieve para obtener agua y servía un caldo humeante y sabroso en un cuenco de madera, todo sin decir una palabra ni mirarla. Colocó el cuenco en una caja junto a su catre y luego se retiró al otro extremo de la habitación, donde comenzó a limpiar y engrasar meticulosamente unas trampas de acero. La había salvado de la tormenta, pero había erigido un muro de silencio entre ellos, tan impenetrable como la propia ventisca. Los días se fundían, marcados solo por la luz cambiante que entraba por la ventana cubierta de nieve. La ventisca no cedía, aullaba y rugía, aprisionándolos en la pequeña y silenciosa cabana. La proximidad forzada era pesada e incómoda. Se movían uno alrededor del otro con la gracia cuidadosa y cautelosa de 2 depredadores que comparten territorio. Comían en silencio. Los únicos sonidos eran el roce de una cuchara contra un cuenco y el crepitar del fuego. Para Annalise, que había pasado su vida siendo invisible, el silencio le resultaba familiar, pero el hombre no. Esperaba exigencias, crueldad o la mirada lasciva que había llegado a esperar de los hombres que ejercían poder sobre ella. No recibió nada de eso. Él le proporcionaba comida, calor y un espacio casi inquietante, sin pedirle nada a cambio. Para Silas,
Su presencia era un tormento constante y leve. No había compartido su espacio con nadie más en 5 años, desde que enterró a su esposa e hija en la tierra helada justo antes del deshielo primaveral. Tener a una mujer en su casa, el suave sonido de su respiración mientras dormía, la forma en que doblaba la manta de su catre cada mañana, era un recordatorio constante y doloroso de la vida que le había sido arrebatada violentamente. Los recuerdos, reprimidos durante mucho tiempo, comenzaron a aflorar. Su esposa, Sara, tarareando junto al fuego, su hija, la pequeña May, cuya risa resonaba en la pequeña cabana. Él se distanció, su silencio se endureció hasta convertirse en un áspero caparazón protector. No era una defensa contra Annalise, sino contra los fantasmas que él había despertado sin querer. Fue al 4.º día de confinamiento que Annalise ya no soportó la inactividad. Su mente, un ser que se nutría del orden y las pautas, se sentía hambrienta en el silencio desorganizado. Su mirada se posó en el único punto de verdadero caos en la cabana, por lo demás meticulosamente ordenada, de Silas. Una gran caja de madera rebosante de papeles. Era un revoltijo de recibos del puesto comercial, trozos de corteza con las marcas de sus recuentos de pieles, pagares grasientos de otros tramperos y páginas arrancadas de viejos libros de contabilidad. Era la caótica e indómita historia de su solitario negocio. Mientras Silas estaba afuera, de espaldas a la cabaña, cortando leña en un breve respiro de la tormenta, él sintió una atracción irresistible hacia la caja. Al principio, vacilante, se arrodilló y simplemente comenzó a ordeñar la pila. Pero al tocar los papeles con los dedos, su talento innato tomó el control. Frunció el ceño en señal de concentración, y la mujer tímida y temerosa pareció retroceder, reemplazada por alguien completamente distinto. Alguien concentrado, seguro de sí mismo y en su salsa. Extendió cuidadosamente los papeles sobre el suelo de la cabaña. Empezó a ordenar. Su mente, una silenciosa y poderosa máquina de lógica. Los recibos se apilaban por ano. El recuento de pieles se cruzaba con los valores comerciales. Los costos de los suministros se comparaban con las ganancias. No tenía tinta ni papel nuevo, pero encontró un trozo de carbón junto a la chimenea. En el reverso de un recibo de harina manchado empezó a escribir con una letra pequeña y asombrosamente pulcra. Creó un sistema, un resumen claro y conciso de toda su vida financiera. Los números parecían cantarle, organizándose en patrones de ganancias y pérdidas, de desperdicio y eficiencia. Durante 2 horas, trabajo completamente absorta, olvidando el aullido de la ventisca. La caótica pila de papeles se transformó en un testimonio de su genio oculto, una contabilidad perfecta y lógica, el fruto de la obra de toda una vida, esparcido cuidadosamente sobre el suelo de la silenciosa cabana del trampero. Cuando Silas regresó a la cabana, sacudiéndose la nieve de su pesado abrigo, lo primero que notó fue el silencio. Era un silencio diferente al que estaba acostumbrado. Era una quietud vacía y resonante. Era un silencio de intensa concentración. Lo segundo que notó fue el suelo. Estaba cubierto por las entrañas caóticas de toda su vida financiera, pero era un caos que había sido domado, ordenado y expuesto con una precisión casi matemática. Y en el centro de todo, arrodillada como una sacerdotisa ante un altar de números, estaba Annalise. Alzó la vista al entrar, con los ojos abiertos de par en par por un miedo repentino que regresaba. Se había excedido. En su desesperada necesidad de orden, había violado la santidad de su mundo privado, exponiendo sus asuntos para que los inspeccionara. Esperaba que gritara, que se enfureciera con él por tocar sus pertenencias. Se preparó para la ira, con los hombros ligeramente encorvados y las manos quietas sobre un ordenado fajo de recibos. Pero Silas no gritó. Se quedó paralizado en el umbral, con la mirada recorriendo la escena. No vio una transgresión, sino una revelación. Él, un hombre capaz de leer la historia de una estación en los anillos de un árbol, nunca había sido capaz de leer la historia que contaba su propio montón de papeles. Ahora esa historia estaba escrita en el suelo. Vio pilas ordenadas de suministros, de pieles vendidas, de deudas contraídas y pagadas. Vio sus propias cuentas desordenadas en trozos de corteza junto a cifras limpias y claras que él había marcado con un carboncillo en el reverso de una vieja carta de porte. Dio un paso lento hacia adelante y se agachó, recogiendo uno de los papeles marcados. Era un recibo de Henderson del puesto comercial.
Junto al precio de 10 libras de sal, Annalise había escrito una cifra diferente, más pequeña, y junto a ella un signo de interrogación. La miró con una expresión de absoluta confusión. Señaló el número, luego a ella con el ceño fruncido en una pregunta silenciosa. Tímidamente, ella tomó otro recibo de un montón diferente, uno del año anterior. Lo colocó junto al primero. Señaló el precio de la sal en el recibo anterior, luego el precio más alto en el nuevo. Entonces, su fino dedo trazó un cálculo simple que había escrito en la esquina, un aumento del 20% que superaba con creces el aumento del precio de la harina o el café. Su significado era inequívoco. Henderson lo estaba engañando. Silas comprendió lentamente. Pasó la mirada de la evidencia condenatoria de los recibos a la mujer que había descubierto la verdad. La había visto sencilla, tranquila, como una superviviente. Nunca se le había ocurrido buscar una mente tan aguda y afilada como uno de sus propios cuchillos de desolar. En ese momento su naturaleza modesta y desatendida se transformó en una fortaleza formidable. Nadie sospecharía jamás que tras una fachada tan discreta existía una inteligencia tan aguda y analítica. Se levantó camino hacia la caja de papeles y, sin decir palabra, la empujó con la bota para que quedara más cerca del fuego, más cerca de ella. Era un gesto de concesión de confianza. Estaba cediendo esta parte de su mundo a su pericia. Se había producido una silenciosa transferencia de poder. A partir de ese día, su colaboración comenzó en serio. Annalise, envalentonada por su confianza, tomó las riendas discretamente de la logística de la cabaña. Se convirtió en la guardiana de su supervivencia, midió la harina que les quedaba, dividió la carne salada en porciones y llevaba la cuenta de sus provisiones en una tabla lisa de madera que colgaba junto a la chimenea. Descubrió, mediante sus meticulosos cálculos, que al ritmo de consumo actual sus raciones no les alcanzarían si la ventisca continuaba una semana más. Ella ajustaba sus comidas, usando su ingenio para aprovechar al máximo sus recursos, preparando guisos más ligeros pero igualmente nutritivos, añadiendo raíces silvestres que sabía que eran seguras para que el pan fuera más sustancioso. Silas la observaba fascinado. Vio cómo la confianza florecía en ella mientras trabajaba en su elemento. Empezó a buscar su consejo activamente. Antes de salir a revisar sus trampas, le llevaba una nota de la captura prevista y ella calculaba su valor potencial comparándolo con los suministros que necesitarían comprar. El trampero que solo hablaba con el bosque ahora tenía un socio, un contable que hablaba el lenguaje de los números que él nunca había podido dominar. Una noche, mientras la ventisca continuaba su asalto a la cabana, se sentaron a la pequeña mesa. Un espacio compartido, no una división. Él le acercó un papel. En él había dibujado una tabla simple y clara. «Tus mejores pieles de castor», dijo con voz suave pero firme, «todavía una novedad en la silenciosa cabana. Henderson te cambia 2 sacos de harina por 5, pero las pieles valen 3, te paga 1/3 menos en cada intercambio». Silas miró fijamente el gráfico, la simple e innegable verdad que lo cubría. Durante años, había dejado escapar ganancias simplemente porque no había tenido los medios ni la mente para ver el patrón. Annalise lo había visto en una sola tarde. La miró, a esta mujer sencilla y modesta que había traído una claridad sorprendente y brillante a su vida. La ventisca olaba afuera, un recordatorio del caos y el peligro del mundo. Pero dentro de la pequeña y cálida cabana se había establecido un nuevo tipo de orden, una silenciosa alianza forjada en el corazón de la tormenta. La gran ventisca finalmente amainó, agotada su furia. El mundo que emergió fue un blanco deslumbrante y silencioso bajo un cielo azul brillante y doloroso. El deshielo comenzó lentamente, un suave goteo desde el alero de la cabana que se convirtió en un ritmo constante y vital. Para Silas y Annalise, el fin de su confinamiento no trajo una separación incómoda, sino la continuación de la silenciosa amistad forjada en la tormenta. La cabana ya no era un refugio temporal, sino el centro de su mundo compartido. Él se aventuraba con sus trampas, regresando no solo con pieles, sino con un silencioso anhelo por ver el orden que ella había traído a su hogar. Ella, a su vez, recuperó la confianza. Sus días se llenaron de propósito mientras administraba sus provisiones.
Cuidaba el fuego y actualizaba meticulosamente los libros de contabilidad que se habían convertido en su dominio. Los fantasmas de la cabaña se habían silenciado, reemplazados por los suaves sonidos de dos personas que aprendían a compartir un espacio, una comida, un futuro. Pero el mundo bajo la montana no los había olvidado. Semanas después del deshielo, una nueva amenaza irrumpió en el puesto comercial de North Fork. Era un hombre llamado Fletcher, que se movía con la fría y precisa mortífera fuerza de una serpiente. Mientras que su difunto socio, Croft, había sido un matón ruidoso y bravucón, Fletcher era todo ángulos afilados y una amenaza silenciosa. Vestía un traje oscuro de ciudad a medida que parecía absorber la luz, y sus ojos, pequeños y negros, no se perdían nada. Estaba flanqueado por dos sicarios, hombres cuyos rostros eran pizarras en blanco de brutalidad despreocupada. Fletcher entró en el puesto comercial de Henderson y no se molestó en palabras amables. Apoyó una mano enguantada en el mostrador y habló con una voz baja y suave, pero con un inconfundible tono de acero. «Busco a mi socio, el Sr. Croft», dijo. «Viajaba con una mujer con contrato de trabajo. También llevaba un mapa. He venido por el mapa». Henderson, el dueño del puesto, palideció. Relató la historia de la ventisca, del orgullo insensato de Croft y su posterior muerte. «El hombre que busca está enterrado bajo 3 metros de nieve en el paso», señor balbució. «Y la chica fue rescatada. La acogió Silas Blackwood, el montanes». Fletcher entrecerró los ojos con un destello de frío interés en su interior. «La chica sobrevivió», reflexionó casi para sí mismo. No le importaba el destino de Croft, pero el mapa era harina de otro costal. Era la clave de una mina de oro oculta que los habría hecho a ambos extraordinariamente ricos. «¿Y montanes? ¿Dónde vive?» Henderson describió la ubicación del remoto valle de Silas con nerviosa reticencia. Fletcher escuchó pacientemente y luego arrojó $1 de plata sobre el mostrador. Giró con un sonido que era a la vez un pago y una advertencia. «La propiedad de mi compañero ahora me pertenece», dijo Fletcher, con la mirada fija en Henderson. «Eso incluye todo lo que llevaba, y también a la mujer. Cabalgaremos hasta la cabana del Sr. Blackwood para recoger lo que es mío». La cacería comenzó una hora después. Fletcher y sus hombres eran una presencia invasora en la naturaleza pristina. Cabalgaban ruidosamente, los cascos de sus caballos batiendo la tierra blanda y descongelada, sus voces atravesando el silencio sagrado del bosque. No eran exploradores. Eran invasores, moviéndose con la arrogante certeza de quienes creen que el mundo y todo lo que hay en él les pertenece. En lo alto, en su valle, Silas sintió su llegada antes de verlos. Fue una sutil perturbación en el ritmo del día, una anomalía en el aire. Una familia de águilas que anidaba en los altos acantilados alzó el vuelo repentinamente. Sus agudos gritos resonaron por el valle en un coro de alarma. El parloteo habitual de ardillas y arendajos se acalló. Todo el bosque contenía la respiración. Silas agarró su rifle. Su rostro era una máscara sombría. Se dirigió rápidamente al borde del valle, cubriéndose tras un afloramiento de granito que le resultaba familiar. Minutos después los vio, 3 jinetes, avanzando con determinación, cuyo rastro los conducía directamente a su cabana. Los reconoció al instante. No eran tramperos perdidos ni buscadores de oro errantes. Eran cazadores y sabía con una certeza desgarradora que ya quien estaban cazando. Corrió de vuelta a la cabana, con el corazón latiendo con fuerza y frío contra sus costillas. Irrumpió por la puerta. Annalise levantó la vista de la mesa donde remendaba una de sus camisas, con la mirada interrogativa, percibiendo su repentina urgencia. «Problemas», dijo la palabra flotando en el aire. Se acercó a la ventana mirando hacia el sendero. 3 hombres, armados, vienen por nosotros. Annalise se levantó lentamente, la camisa cayendo de su regazo. Caminó hasta la ventana y se paró a su lado. Vio a los jinetes, ahora visibles en la distancia, y su rostro, que en las últimas semanas se había suavizado con una silenciosa satisfacción, se convirtió en una máscara pálida y estoica. La paz que habían encontrado había terminado. El mundo exterior, con toda su codicia y crueldad, había encontrado su santuario. Miró a Silas, a su perfil sombrío y decidido. A la derecha él sostuvo firmemente el arma en sus manos y supo que la batalla por su hogar estaba a punto de comenzar. Fletcher y sus hombres frenaron al borde del claro. Sus caballos, inquietos,
percibían la tensión en el aire. La pequeña y silenciosa cabana parecía engañosamente tranquila. Una columna de humo se elevaba perezosamente de su chimenea de piedra. Fletcher desmontó con movimientos precisos y arrogantes. Vio a Silas salir al pequeño porche, con un rifle largo sujeto con descuido en el hueco del brazo. Blackwood. La voz de Fletcher fue un crujido agudo y autoritario en el silencio de la montana. Soy un hombre razonable. Mi difunto compañero, el señor Croft, posee un mapa muy valioso. Tengo razones para creer que la mujer a la que están protegiendo lo tiene. Envíenla a ella y al mapa y los dejaremos en paz. Silas permaneció inmóvil, con el rostro tan impasible como los acantilados de granito que tenía detrás. Lo único que tenía la mujer cuando la encontré fue congelación, dijo con voz grave y retumbante. Y lo único que encontrará aquí es refugio. Estás en mi tierra. Te sugiero que te vayas. Fletcher rió con un sonido seco y sin humor. Tu tierra. Señaló a sus dos pistoleros que se habían desplegado tras los árboles. La tierra pertenece al hombre lo suficientemente fuerte como para tomarla. Podemos hacerlo fácil o podemos hacerlo difícil. Como respuesta, Silas levantó su rifle, amartilló el percutor con un clic definitivo y se retiró al interior de la cabana. La pesada puerta de madera se cerró de golpe con un sonido definitivo. El asedio había comenzado. La primera ráfaga de disparos astilló la puerta y destrozó la única ventana de la cabana. Annalise, que había estado acurrucada cerca de la chimenea, se estremeció, pero no gritó. Observó a Silas mientras se movía no con pánico, sino con un propósito sombrío y metódico. Devolvió el fuego por la ventana, pero sus disparos fueron cuidadosos y escasos. No intentaba ganar un tiroteo. Estaba ganando tiempo. Sabía que lo superaban en armamento y un asalto directo era una tontería. Su verdadera ventaja no residía entre estas cuatro paredes, sino en la extensa y traicionera naturaleza que comenzaba a las puertas de su casa. Al caer la noche, teniendo los picos nevados de tonos violeta y gris, Silas se escabulló por una pequeña abertura cubierta de piel en la parte trasera de la cabana, una ruta que había construido para escapar de los encuentros con osos. Se fundió con el bosque como una sombra, sintiendo el rifle en sus manos tan natural como una extremidad. Ahora la batalla se libraría bajo sus condiciones. Los pistoleros a sueldo, impacientes, decidieron rodear la cabaña, buscando un punto de entrada más débil. Fue un error fatal. El primer hombre, abriéndose paso entre un matorral de álamos, sintió un tirón repentino y agudo en el tobillo. Un cable trampa, casi invisible contra el suelo del bosque, se tensó, liberando un árbol joven doblado que lanzó un pesado tronco con peso de piedra directamente a su camino. El golpe lo estrelló contra el suelo, con la pierna rota, y sus gritos de agonía resonaron entre los árboles. El segundo hombre, al oír los gritos de su compañero, corrió en su ayuda, solo para descubrir que su propio camino se interrumpía abruptamente al ceder el suelo bajo sus pies. Cayó en un hoyo profundo y camuflado que Silas había cavado para un oso, cuyas paredes de tierra eran demasiado empinadas para escalar. Desde el interior de la cabana, Annalise observaba todo a través de una pequeña grieta en la pared. No era una observadora pasiva. Su mente, un libro de registro natural de patrones y sistemas, trabajaba a toda máquina. Mientras Silas dominaba el terreno físico, ella dominaba el terreno del comportamiento humano. Siguió los movimientos del último hombre en pie. Fletcher vio que no era un tonto. No se apresuraba. Era metódico, dando vueltas alrededor de la cabana a distancia, sus movimientos siguiendo un patrón predecible y repetitivo. Empezó a sincronizarlo con el latido constante de su propio corazón. Cuando Silas regresó a la cabana cerca de la medianoche, con el bosque resonando con los gemidos de dolor de sus enemigos atrapados, encontró a Annalise esperándolo. La mesa estaba despejada y sobre ella, con un trozo de carbón, había dibujado un mapa rudimentario pero preciso de la cabana y el claro circundante. «Es cauteloso», dijo en voz baja y firme, sin rastro de timidez, reemplazado por un fuego frío y analítico. Da vueltas desde la cresta oeste hasta el arroyo cada 14 minutos. Permanece al abrigo de las rocas durante 3 minutos y luego se dirige a los pinos durante 5. Su patrón es constante. Entonces señaló un pequeño montón de balas sobre la mesa. Te quedan 16 disparos.
Él y sus hombres han disparado al menos 40. Están desperdiciando munición, nosotros no. Silas la miró fijamente, con una profunda sensación de asombro atravesando la adrenalina de la lucha. Él había estado luchando con instinto y fuerza. Él la luchaba con lógica. Él veía la batalla como un conjunto de cuentas por equilibrar, un sistema que comprender y explotar. Ella no era solo una persona a la que él protegía, era su estratega, su centro de mando. Miró su mapa, las líneas y los tiempos precisos que él había marcado. Vio el campo de batalla a través de sus ojos y comprendió su siguiente movimiento. El patrón predecible de Fletcher era su debilidad. Armado con la inteligencia de análisis, Silas sabía exactamente que aquí estaría su enemigo y cuándo. Tomó su rifle y 10 de las balas que le quedaban. Cuando llegué a los pinos, dijo Silas, sus ojos se encontraron con los de ella en una expresión sombría y de propósito compartido. Encontrara mi última trampa esperándolo. Ya no era solo un trampero que defendía su hogar. Eran una unidad única y formidable, la fuerza de la montana y la mente brillante y calculadora que la dirigía. Armado con los precisos cálculos de análisis, Silas se movía con la determinación letal de un fantasma. Conocía el camino de Fletcher, su ritmo, su destino. En las profundas sombras del pinar donde Fletcher se detenía cada 14 minutos, Silas pasó una hora tejiendo una obra maestra de cuerda y tensión. Era el arte más elegante y brutal de un trampero, una pesada red de carga que había rescatado de un vagón de mercancías años atrás, conectada a un pino joven y flexible, doblado casi hasta el suelo y sujeta por un único cable trampa magistralmente oculto. Era una trampa no diseñada para matar, sino para neutralizar por completo. Entonces esperó. A medida que la luna ascendía, proyectando largas sombras esqueléticas entre los árboles, Fletcher apareció justo a tiempo. Se movía con la cautelosa arrogancia de quien crea que su intelecto era superior al de cualquier salvaje criado en la montana. Examinó el claro con la pistola desenfundada, buscando a Silas con la mirada, sin mirar ni una sola vez el suelo bajo sus pies. Su bota se enganchó en el cable trampa. El suelo del bosque estalló. El pino doblado, liberado de su tensión, se irguió de golpe con un sonido como el chasquido de un látigo gigante. La red se alzó de su lecho de agujas de pino, envolviendo a Fletcher en su pesada mala y elevándolo 2 metros por los aires, grito de asombro y rabia colgando y desarmado, enredado como una mosca en una telaraña. Silas salió de las sombras, con el rifle en alto, el rostro sombrío a la luz de la luna. El enfrentamiento final había comenzado. ¿Crees que esto cambia algo, Blackwood?, gruñó Fletcher, forcejeando inútilmente con las cuerdas. No puedes matarme. Te haré pagar con la ley antes de que se derrita la nieve. Te colgarán por esto. Por Croft. Lo llamarán asesinato. Silas no respondió. La puerta de la cabana se abrió y Análisis salió al claro, con una linterna en una mano y el libro de contabilidad recién organizado de Silas en la otra. Ya no era la mujer tímida y sencilla del puesto comercial. Se mantenía erguida, con expresión serena y una mirada clara y penetrante como el hielo. Caminó hasta unos 3 metros del Fletcher que colgaba y se detuvo. «¿La ley?», dijo, con voz tranquila pero con una autoridad que atravesó la furia desbordante de Fletcher. «Hablemos de la ley, señor Fletcher». Abrió el libro de contabilidad. «Según mis registros, usted y sus hombres han estado invadiendo esta propiedad durante 7 horas. Han disparado sus armas de fuego 53 veces, causando daños importantes a una vivienda privada. Eso es intento de asesinato y destrucción de la propiedad». Fletcher la miró fijamente, momentáneamente atónito y en silencio por su audacia. Continuó, sin alzar la voz, con un tono tan sereno como el de un secretario de tribunal. «Ustedes afirman que somos responsables de la muerte del señor Croft, pero el dueño del puesto comercial, el señor Henderson, testificará que Croft ignoró las advertencias directas y se metió en una ventisca por voluntad propia. Una muerte accidental. Usted, en cambio, ha venido aquí con hombres armados para aterrorizar y agredir a una ciudadana. Yo, de quien él también puede testificar que fue detenida para su propia protección. Mi testimonio en su contra será irrefutable». Levantó el libro de contabilidad. Además, este libro contiene un inventario completo y preciso de todos los bienes, pieles y provisiones de esta propiedad. Vinieron aquí por un mapa que no existe. Aquí no hay nada del señor Croft.
Su premisa para estar aquí es un fraude. No tienen ninguna reclamación legal, ninguna justificación, ningún caso. Solo tienen una larga lista de sus propios crímenes, que ya he documentado, cronometrado y fechado. Cerró el libro de cuentas con un golpe seco y definitivo. Fletcher se quedó sin palabras. No lo había desarmado una bala, sino un balance. Sus amenazas con la ley carecían de valor ante los fríos y duros hechos que él manejaba. Era un hombre de fuerza bruta e intimidación, y había sido derrotado por un contable. Silas dio un paso al frente y, de un solo golpe, con su cuchillo, cortó la cuerda. Fletcher cayó al suelo hecho un ovillo. «Reúne a tus hombres y bájate de mi montana», grunó Silas. «Y si alguna vez regresas, no tendrá que escribirlo, porque no quedará nada de ti que registrar». Humillado y completamente superado, Fletcher se puso de pie, recogió a su único hombre consciente y casi cargó al otro hacia la oscuridad. Se retiraron no con amenazas, sino con la prisa de quienes se saben derrotados. A la mañana siguiente, el sol salió sobre un mundo limpio. El bosque volvió a estar en silencio. Los únicos sonidos eran el goteo de la nieve derretida y el alegre canto de un carbonero. El santuario estaba a salvo. Annalise estaba sentada en los escalones del porche de la cabaña, con el libro de contabilidad cerrado a su lado como un perro guardián dormido. En su regazo había una libreta nueva y pequeña, y en ella no escribía números. Estaba dibujando. Con líneas elegantes y precisas, diseñaba un pequeño huerto, con hileras ordenadas para zanahorias, judías y hierbas resistentes de montaña. Era un plan para el futuro, un acto de arraigo en la tierra por la que habían luchado. Silas llegó y se sentó a su lado. La miró con una taza de café humeante en cada mano. Le pasó una rozándose los dedos. Observó el dibujo por encima del hombro de ella, el cuidado con el que había planeado cada hilera. Guardó silencio un largo momento, luego le quitó con cuidado el carboncillo. Junto a su pulcro dibujo de un enrejado de judías, dibujó un dibujo sencillo y algo torpe de un columpio infantil, colgado de la gruesa rama del viejo roble que se alzaba al borde del claro. Annalise apartó la mirada del columpio y luego la de él. Sus ojos, ya no atormentados por los fantasmas del pasado, estaban llenos de una calidez serena y constante. No solo la miraba, veía un futuro con ella, una familia. Apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón lleno. Su exilio había terminado, su viaje había encontrado su destino. La cabana ya no era un refugio contra la tormenta, sino un hogar. Eran dos almas solitarias, un leñador que había olvidado cómo vivir y un contable que nunca había sido valorado. Juntos descubrieron que el arma más afilada es una mente aguda, y el refugio más seguro es un corazón compartido. Si crees que todos tenemos una fuerza oculta esperando ser descubierta, suscríbete para más historias del salvaje oeste, porque el verdadero valor no es un número en un libro, sino una vida por la que lucharías. Él era un hombre de la selva, ella una mujer de números. Juntos demostraron que la fuerza no siempre se mide en músculos, sino en la valentía silenciosa de ver el valor de un alma que el mundo ha pasado por alto. Si crees que todos tenemos un genio oculto, suscríbete para más historias del salvaje oeste, porque a veces las trampas más peligrosas son las que se tejen en un libro de contabilidad.